Y para que podamos entender por qué tenemos estas carcachas circulando con humo negro, donde cada guatemalteco pierde la vida y es inseguro, hemos traído a, yo creo, la mejor persona en Guatemala que nos puede explicar este tema. Él es el licenciado Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte, que actualmente trabaja en la Procuraduría de Derechos Humanos. Licenciado Guerra, es un gustazo para mí tenerlo hoy aquí en Hijos de la Política, porque creo que usted realmente le puede transmitir a los patojos las cosas que a veces solo vemos la consecuencia, ¿no? Todo el mundo sabe que el transporte público en Guatemala es uno de los peores a nivel mundial. Nos venden el cuento de que la mayoría de ciudadanos es por esta fichita que valoran más que su vida, que sus pulmones y que cualquier cosa, que no se puede subir el pasaje, y con el cuento de que no se puede subir el pasaje tenemos uno de los peores transportes. Pero yo quisiera que usted les contara a los patojos que probablemente nacieron en el año 95, 2000, algunos ochenteros como yo, pero que no conocemos los orígenes de cuándo empezó el transporte. Yo me acuerdo que mi abuela, mis abuelos fueron cubanos, ellos vinieron a Guatemala en los años 60. Y mi abuela siempre me decía, niña, pero si yo desde que he llegado aquí en los años 60 he escuchado a todos los presidentes de Guatemala decir, yo voy a ser el que acabe con el humo negro. Se murió mi abuela, ya voy a cumplir yo 30 años y el humo negro sigue y pareciera que va a continuar. ¿De dónde viene la raíz de que nuestro transporte público sea un desastre? Creo que es la falta, bueno, gracias por la invitación. Me quedo corto ante las palabras con humildad de lo que ustedes comentaron acerca de mi persona. Y entrando lleno al tema, creo que esto ha sido un manejo político, pero un mal manejo. Yo creo que la política es necesaria, pero ha habido contubernios entre los diferentes grupos de transportistas, mal llamados algunos de ellos empresarios de transporte público, que han velado más por sus intereses. Y vale la pena recordar que aquí estamos hablando de transporte público, es decir, que es propiedad del Estado de Guatemala, que ante su incapacidad pues se lo cede a particulares para que presten este servicio. Para que vayamos entendiendo, aquí tenemos un pizarrón, entonces yo soy re malísima para dibujar, pero voy a intentar hacer un pequeño busito, ¿verdad? Donde pues más o menos acaba el piloto, aquí están las llantas, acaban dos pasajeros y aquí por supuesto sale todo ese humo negro que nos tiene como nos tiene, ¿no? Entonces, el transporte público de Guatemala es propiedad del Estado. ¿Por qué, licenciado Guerra? ¿Por qué cuando hubo privatizaciones de, por ejemplo, teléfonos celulares, que hoy todo el mundo tiene un celular, cuando hubo incluso un convenio con la electricidad, ¿verdad?, y otros servicios públicos, ¿por qué el transporte sigue siendo ineficiente? Lo que ha ocurrido es que la gente digamos, transportistas no han evolucionado y no se han convertido en verdaderos empresarios de transporte público. Hoy por hoy tenemos propietarios de autobuses, la situación se ha todavía complicado aún más, es decir, ha entrado en una crisis, ya no tenemos un sistema de transporte público como tal, se puede llamar de cualquier forma menos sistema, dado que los buses rojos han sido dejados, digamos, a que hagan lo que quieren. Ya no hay una relación laboral entre los pilotos de transporte y los dueños de los buses, hay una relación más comercial, llamémosle, en donde los pilotos pues reciben las llaves del autobús con el compromiso de entregarle al fin del día al dueño del autobús una cierta cantidad. Varía de acuerdo a la calidad de la ruta, puede ser una ruta un poco menos larga, una más larga. El tema del estado de los autobuses, que ya lo vamos a platicar más adelante, que realmente es desastroso. Hay más de 2.400 autobuses rojos y 455 autobuses de transurbano y aproximadamente 240 autobuses de Transmetro. Quisiera que fuéramos cabal haciendo la diferenciación entre los rojos, el Transmetro y el transurbano, pero antes de que hagamos la diferencia entre estos tres, me gustaría, licenciado Guerra, que nos comente, el Estado le delegó este trabajo a empresas. ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas son? ¿400? ¿Una? ¿10? Hoy por hoy es una asociación de empresas de autobuses. Digamos, ¿Una asociación de empresas que funciona como un sindicato? Sí, es una asociación, una federación de asociaciones, que son 29 asociaciones que integran la EAU. Ok, entonces la AEAU
que significa Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Esta asociación se compone de otras 29 asociaciones, ¿no? Y cooperativas, correcto. Y cooperativas. ¿Y estas 29 asociaciones cuántas empresas representan? Pues ahora ya integraron a diferentes dueños de autobuses. Estamos hablando de más de 1000 propietarios de autobuses de los buses rojos, que en un proceso de cambio han ido migrando de convertir a esos propietarios de autobuses en accionistas de Transurbano. Esa es la diferencia. O sea que los propietarios de los buses rojos ahora son accionistas de los blancos. Digamos que vamos a ponerle mejor por colores, así la gente creo que va a entender muchísimo mejor. Los blancos y aquí están los verdes. Ok, entonces, de los 1000 propietarios de buses rojos, ahora tienen acciones en los buses blancos. ¿Cuántos propietarios tienen los buses blancos? Ahí es difícil de saberlo, es información que no han querido proporcionar, pero aproximadamente se hablaba inicialmente dentro de la propuesta, que me parece que no todo es malo. Digamos, cuando yo vi el proyecto de Transurbano en una presentación PowerPoint, me pareció bastante bueno, al menos en papel aguanta con todo, en la presentación aguantaba con todo. El reto era ponerlo a funcionar como realmente debía. Y dentro del reto tenían ellos planificado una meta de 3.150 autobuses de los blancos funcionando, que iban a sustituir los buses rojos. O sea, el objetivo de los blancos era sacar finalmente a estas carcachas rojas de Guatemala y de la circulación del parque vehicular, pero no se logró y ahora entonces tenemos más buses y capaz entonces nos van a poner unos rosados o unos rojos o saber ni qué color. Ahora, ¿qué pasa con el Transmetro? Porque los verdes, los buses del Transmetro son controlados por la MUNI. Correcto. Pero esto sale de este esquema de la ¿cómo es? AEAU. AEAU. Ok. Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos. De autobuses urbanos. Ok. Entonces, el Transmetro es controlado directamente por la MUNI, pero también la AEAU tiene injerencia. No, en Transmetro no. Directamente no la tiene. Perfecto. Ellos lo que se había planificado era que los buses verdes iban a tener rutas como lo están teniendo ahora, que están creciendo, los ejes, como se le llama, y que los buses blancos iban a ser rutas o transporte alimentador del Transmetro en algún momento, pero se estancó el proyecto dado a infinidad de temas. Uno, la incapacidad realmente de este grupo de transportistas de poder llevar a cabo el Transurbano. Aquí, de los 3.150 autobuses que se suponía que iban a tener, hoy por hoy solo están funcionando en teoría también 455. Ok, ¿cuántos buses rojos hay? Rojos hay aproximadamente 2.480 en teoría, o al menos en papeles. Eso es lo que hay que aclarar. Buses en número. Muchos de esos buses rojos no están prestando el servicio, otros no existen, y están cobrando el subsidio. Y están cobrando el subsidio como que fueran 2.480. ¿Cuántos blancos hay? De esos hay 455. 455 blancos. ¿Y cuántos Transmetro? Aproximadamente 230. 230. Ok, perfecto. Esto sumado a que hay casi 1 millón de vehículos, de carros en la ciudad, ¿no? A todos estos buses. Entonces, yo quisiera saber, el Estado ha delegado en esta asociación de 29 asociaciones el transporte porque pues no se da abasto. ¿Cuánto dinero le da al año el Estado a estas asociaciones? Desde el año 1977 recibían los transportistas un aporte del Estado de aproximadamente 300,000 quetzales mensuales, pero era en combustible y en llantas, no era en dinero. Posteriormente fue, si se le puede llamar, evolucionando este aporte hasta llegar hoy a 445 millones de quetzales anuales. Y ha habido una situación Perdón, ¿otra vez me puede dar la cifra? 445 millones de quetzales anuales en este presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2015, ¿verdad? Y anteriormente se estaban dando diferentes aportes, hoy solamente se tiene registrado eso en el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Anteriormente se daban 35 millones de quetzales mensuales, me refiero del año 2014 hacia atrás, varios años,
y se daba un aporte para la prestación del servicio de adulto mayor de 21 millones, ha oscilado entre 21 millones a 31 millones anuales aparte. Ahora, una cosita, 445 millones anuales, es que este es un número tan grande que hasta me cuesta decirlo. Quiere decir que si hubieran logrado el objetivo de eliminar los rojos, que supuestamente era la razón para meter los blancos, habría 1 millón de quetzales para cada bus blanco al año. 1 millón de quetzales. O sea, pudiéramos tener buses ecológicos con inodoros que hasta nos tiraran olores a rosas si quisiéramos, dentro de los mismos autobuses con asientos reclinables. O sea, es un subsidio absurdo para la calidad del servicio que estamos recibiendo. Entonces, ¿dónde está el problema? El Estado está pagando el subsidio entra a las empresas, pero el consumidor sigue subiéndose en unas camionetas que, aparte de la contaminación de humo negro, usted me ha traído aquí los datos de los muertos que produce desde el año 2010 hasta la actualidad el sistema de transporte público de Guatemala. Y en estos muertos se cuentan usuarios, pilotos, ayudantes, asaltantes, empresarios, pilotos de taxi, microbús, tuk-tuk y policías o inspectores que también han muerto. Imagínense ustedes, usuarios asesinados en el año pasado fueron 102. A lo que va de este año, 16 ya van asesinados. Pilotos han muerto 102 también el año pasado, 10 van para este año, es decir, unas cantidades de 418, 319, 265 personas. Perdemos vida, y a lo que le dicen a la gente es que esto vale más que hacer algo por solucionar esto.